duda, como no veo la pantalla mientras estoy exponiendo, me dicen, doctora, entonces ya me detengo, ¿sale? Esperen que todavía falta alguien más aquí. Ivana. Muy bien, creo que ya somos todos los que debemos de estar aquí. Bueno, dentro de las generalidades de la glándula tiroides, vamos a referir los puntos claves de esta glándula. Ahorita nos vamos a enfocar a la parte de la glándula, por lo tanto, todo lo que tenga que ver va a ser primario. Ya nos olvidamos un ratito del secundario y terciario que habla de nivel central o de neuroendocrino. Ahorita nos vamos a ir específicamente a la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides es una glándula endocrina. ¿Por qué? Porque va a secretar sus hormonas a la circulación y está ubicada junto al cartílago tiroides. Si nosotros nos tocamos como referencia, va a estar el cartílago cricoides y está en la parte anterior del cuello a nivel de la C5 y la T1. Esta queda por delante de la laringe y la tráquea. Entonces es una glándula que podemos ver a la hora de inspeccionar y que también podemos tocar a la hora de palpar o de explorar. Esta se encuentra en la tráquea en el segundo y tercer anillo traqueal. Está compuesta por un lóbulo derecho y uno izquierdo y se encuentran unidos en la parte central por el istmo. En algunos casos va a tener una variante anatómica que se llama apófisis y se va a encontrar más o menos en esta zona. Tiene un peso aproximado de 1 a 3 gramos al nacimiento, pero cuando llega a la etapa adulta puede pesar entre 20 y 30 gramos. Dependerá mucho de la complexión de la persona. Es decir, la más pequeñita del salón, ¿quién es? Orozco, ¿verdad? Que la más chaparrita. Comparada, por ejemplo, con Carlos Daniel, no podrían tener el mismo peso de la glándula tiroides por la complexión. Si no, se vería como un bultote en alguien tan pequeñito. Entonces va a depender o va a ser proporcional a la complexión de la persona. Y también algo importante, que es el primer órgano endocrino que se desarrolla en el embrión. ¿Ustedes recuerdan en qué semana, cuándo se empieza a visualizar la formación de la glándula tiroides? A ver, doctora Cinia. ¿Recuerda usted cuándo se empieza a formar la glándula tiroides? ¿Cuándo la empezamos a observar? Exactamente, no. En el desarrollo sí no me acuerdo. ¿No? No. Doctora Perla. Doctor Vargas, no ha venido, ¿verdad? Sí, aquí estoy, doctor. ¿En qué semana, doctor? Ahorita, doctora, Cameras. No, la verdad no sé. A ver, doctora Cameras. En la tercera semana. Tercera semana estaríamos hablando de aproximadamente 21 días. ¿Sí? Sí, doc. Sí, doc. Bien. Pues más o menos le ibas pegando. Lo vamos a observar entre los 17 días, de 16 a 17 días. Entonces, gracias. La glándula tiroides es la primera glándula endocrina que aparece durante el desarrollo embrionario. De todas las glándulas que conocemos, es la primera que se observa. Y puede identificarse en un estudio de organigrama de 16 a 17 días a partir de que inicia la gestación. Entonces, por la tercera y cuarta semana de vida embrionaria, va a nacer en el piso o en el suelo de la faringe y vamos a observar un divertículo, que aquí vemos como un puntito. Un divertículo medio entre la primera y segunda bolsa braquial.
y está constituido por una proliferación endodérmica. La figura es muy didáctica. Si ustedes lo ven aquí, aquí vemos el divertículo, aquí se vuelve a observar en la parte lateral, y aquí vemos el primero y segundo saco faríngeo. Este va a ser un cordón sólido de células que se van a mostrar como una evaginación o una penetración hacia el interior del tubular para formar lo que se le conoce como conducto tirogloso. Esta estructura, cuando persiste, puede generar un quiste tirogloso, que es una enfermedad benigna que puede tener la persona ya en la edad de adolescencia a adulto. Volviendo al conducto, se va a dirigir hacia abajo en sentido ventral hacia la faringe, haciendo contacto con el hueso hioides que se está formando. Entonces aquí vemos las estructuras, cómo tiene mucha relación con el aparato digestivo, y empezando por la parte de la lengua, es muy cercana, y vemos aquí la evaginación que les comenté. Al llegar a su posición definitiva, que ya es prácticamente en la edad adulta, sería en el tercer al sexto anillo traqueal, que puede estar desde el tercero, pero puede tener variantes anatómicas y estar hasta el sexto anillo traqueal y ser normal. Esto ya en la séptima semana del desarrollo embrionario. Este conducto se va a dividir en varios cordones celulares que van a formar las estructuras que ya mencionamos anatómicas importantes, como son el isthmus y el lóbulo lateral de la tiroides, el izquierdo y el derecho. Y al final de la 10ª semana va a aparece luz en los folículos, y los folículos son la unidad funcional de la tiroides. Y en la 12ª semana va a encontrarse ya el coloides, que eso está dentro del folículo, y en la semana 14 inicia la producción ya de hormona tiroidea. ¿Preguntas hasta acá? Doctores, ¿no se durmieron? No, No, todo bien. Tengo un concierto de perros, pero están allá afuera. Bueno, en cuanto a la anatomía, repetimos, es una glándula endocrina que se encuentra localizada detrás de los músculos externo-tiroideo y externo-ioideo, por delante de la tráquea. En el adulto tiene un color marrón y tiene una consistencia firme, más no dura o pétrea, porque la consistencia pétrea me estaría hablando de malignidad. Si no tiene una consistencia dura, firme, que tiene cierta resistencia. Tiene el peso aproximado que habíamos mencionado entre 20 y 30 gramos, pero ya les comentaba que puede variar de acuerdo a la complexión o el peso corporal final de la persona. Pero también va a tener importancia en el tamaño la ingestión de yodo. Es decir, la gente que vive más alejada del nivel del mar, por ejemplo, las montañas, tienen menor ingesta de yodo por la región, y la gente más cercana al nivel del mar, los productos de alimentos tienen mayor contenido de yodo. Entonces, también eso va a influir en el desarrollo final y el peso final que tenga la glándula tiroides. Como ya les dije, consta de dos lóbulos, el izquierdo y el derecho, y están adyacentes al cartílago tiroides, las cuales miden la dimensión de la glándula tiroides es de 4 centímetros de longitud, 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de grosor durante la adultez. Doctor Carlos, no Carlos Daniel, Carlos Yarín es, ¿verdad, hijo? Doctor Carlos. Sí, Doc, aquí ando, jiji. Ah, ok. Si yo te pregunto, ¿para qué te serviría saber las dimensiones normales de la tiroides? ¿Tú qué me dirías? Pues, no sé si me escucho bien porque mi lab no sirve de micrófono, pero
cuando Sí te escucho perfectamente. vino, el doctor se pudo dar cuenta que si la tiroides se encuentra un poco más grande o se encuentra o se ve a la inspección más prominente, eso nos puede decir que tiene un crecimiento anormal, ¿Ok? ¿Y cómo lo verías? como una bolita más inflamado, No, pero ¿con qué método o con qué medio? con la palpación. No, no podemos agarrar una cinta métrica y medirlo. O sea, o sea, O sea, ¿qué utilidad le darías para tu diagnóstico de cualquier anormalidad de crecimiento o disminución de tamaño? ah, Está bien tu analítica de decir que la dimensión te va a decir si está más grande o más pequeña, pero ¿cómo sabrías las dimensiones? ¿Con qué estudio? con un ultrasonido, no, Correcto. ¿sí? Sí, Ah, ok. sí. El estándar de oro para el diagnóstico de enfermedades tiroideas es el 1 centímetros de ancho y que tiene 3 centímetros de grosor. ¿De qué me estaría hablando, doctora Cameras? ¿Cómo dijo, Doc? Que si tuviéramos un reporte de ultrasonido de una glándula que tiene 7 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 3 de grosor, ¿de qué me estaría hablando? De que haya un crecimiento excesivo de la glándula. Así es. Y entonces me da la capacidad y la oportunidad de hacer un diagnóstico por imagen conociendo la dimensión. Por eso es importante estas medidas para tenerlas presentes. ¿De acuerdo? Sí, Gracias. Bueno, esta imagen es algo didáctica y entonces aquí vemos el cartílago tiroides, que lo vemos en esta parte. Me olvido que ustedes no ven mi dedo. En esta parte, aquí vemos el ligamento cricoides. Aquí vemos el cartílago cricoides, ya en esta parte muy cerca de la glándula. Aquí vemos el lóbulo piramidal que les decía. Vemos el lóbulo izquierdo y el derecho y el es el que lo une. A ver, dejen ver quién llegó ahorita. Fátima. Ok. Y entonces vemos que la tráquea se encuentra por debajo, pero en la parte posterior de la glándula, si pudiéramos verla, veríamos que tiene adosado 4 glándulas que se denominan paratiroides. Bueno, se encuentran unidas en la línea media por el istmo, no se olviden, y habitualmente se encuentra justo por debajo del cartílago cricoides, que es lo que yo les decía, que está muy próximo. Y lo que ya les había comentado, que el 50% de las personas tienen una variante anatómica que se le denomina lóbulo piramidal, que posee una capa fibrosa también y la cual proyecta tabiques que penetran a la glándula y forman pseudolóbulos, como un empedrado discreto. Pero esta glándula no sería funcional si no tomamos en cuenta la irrigación y está a cargo de la arteria tiroidea superior, que es una derivada de la arteria carótida externa y de la arteria tiroidea inferior, que corresponde al tronco tirocervical. Una arteria tiroidea IMA, así se le denomina, no es una abreviación, que puede estar presente ocasionalmente, que también es una variante anatómica. Y el drenaje venoso va a estar a cargo de la tiroidea superior, media e inferior, que forman el plexo tiroideo. Esto lo pregunto en el examen. Es importante también la inervación, porque recuerden que debe de haber un estímulo para poder detonar la liberación de las hormonas. Entonces, este va a estar a cargo de 3 ganglios simpáticos cervicales del ramo externo del nervio laringio y el laringio superior y el nervio laringio recurrente. Y los ganglios linfáticos, el cuello tiene pues una presencia bastante
grande de drenaje linfático, y estas van a estar a cargo de múltiples ganglios, como incluyen el ganglio periglandular, los nódulos prelaringios, los pretraquiales, los paratraquiales y a lo largo del nervio laringio recurrente y los ganglios mediastínicos. ¿Preguntas hasta acá? No, doc. No, doc. Ok. Observen en este video, les muestro las relaciones anatómicas, muy didáctico. Aquí vemos el nervio laringio y ahí se va a ir mostrando. Ok. Entonces, observamos que todo lo que ya hemos comentado se encuentra alrededor de ello. Y esto es importante porque va a ser parte de la expresión de la patología. Vamos ahora con la unidad funcional. La unidad funcional, la glándula tiroides está formada por agrupación de folículos. Entonces, la unidad funcional es el folículo tiroideo. En el centro, así como, y quiero que se queden con esa idea para que se acuerden cuando les pregunte, es como un chicle de esos rellenos, ¿cómo se llama? Búbalo. Bubaló. Y aquí adentro tiene el coloide. Entonces, tiene una forma como de chicle propiamente. Y vamos a observar en los puntos rojos que corresponden a los capilares. Y unos círculos más pequeños que corresponden a la célula parafolicular, y esta es la que secreta la calcitonina, o también se le denomina célula C. Bueno, hasta acá la parte anatómica. Vamos a irnos ahora a la parte fisiológica. Ok. Parte del lenguaje que pongo en mis imágenes, pongo una mariposa porque es el representativo para la lucha contra el cáncer tiroideo. Entonces, para que siempre recuerden que una mariposa habla de la tiroides. Bueno, ¿seguimos viendo las imágenes? ¿Doctores? No, doc, no se ve. A ver, permítanme. Ahorita se ve usted, Doc, no está presentando. A ver, vamos a ver. Pues yo solita veo mi mariposa. ¿Ahora Ya, sí? sí. Ok, bueno. Ahí está la mariposa que les presumí hace ratito. Vamos a ubicarnos ahora. ¿Sí siguen viendo mi imagen? Sí, doc. Sí, Doc, se sigue viendo. Ok, bueno. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, que no nos vamos a ocupar mucho de la parte de hipotálamo hipófisis, sino al final hago un cierre con esta parte de información, pero para recordar, el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Todo lo que está arriba es secundario y terciario, y aquí hablamos de primario siempre. Recuerden, retroalimentación positiva cuando estamos estimulando, y cuando estamos diciendo ya no necesito más hormona, es una retroalimentación negativa. Aquí les pongo la imagen. ¿Qué dijimos que era esto? ¿Sí ven mi flecha? Doctores. Sí, doc, sí se ve.
¿Qué es esto que estoy señalando? ¿Cómo ¿Una se llama? célula glándula tiroides? No. La unidad funcional. Son las células foliculares, ¿no? Así es. Son los folículos tiroideos. Bueno, ¿para qué nos sirve la glándula tiroides? Porque si no le doy la utilidad, creo que no le prestaría la atención debida y no entendería cómo se dan las patologías. Entonces, entre las acciones para sostener la vida, eso quiere decir que tiene un papel muy relevante la glándula tiroides. Vamos a mencionar que promueve el crecimiento normal del feto. Y si regresamos un poco a la embriología, aparece a muy temprana etapa del embarazo porque tiene que ver con el crecimiento fetal y cuando ya están fuera, también con el crecimiento de los niños. También es importante para el desarrollo del sistema nervioso central. Y vemos en aquellos niños que tienen la desfortuna de nacer con hipotiroidismo congénito que si no se atienden o no se diagnostica en forma oportuna, pueden tener afectación en el desarrollo y puede haber retardo y por lo tanto podemos generar que ese niño no se desarrolle de forma normal. También va a tener un papel para regular la frecuencia cardíaca, así como la contracción y la relajación miocárdica, que se le denomina cronotropismo o inotropismo. Afecta también la motilidad gastrointestinal, también tiene un papel importante en la depuración renal del agua, también tiene un papel en la regulación del gasto de energía, también va a ser como un generador de calor, también de peso y del metabolismo de los lípidos del cuerpo. La glándula tiroides también tiene, y vimos que está vecino, las células parafoliculares óseas que producen calcitonina, pero estas van a depender prácticamente de la hormona paratiroidea. Bueno, pues aquí viene la parte un poco más compleja y vamos a regresar un poco a la bioquímica. Les voy a presentar las hormonas tiroideas desde el punto de vista bioquímico. A esto que tiene este anillo de pentano se le denomina un enlace éster. Ustedes pueden ver en múltiples hormonas que van a tener este enlace éster y lo único que lo va a diferenciar es la presencia de los iones. En este caso es el yodo. Si tiene una posición de 3, 5 yodos, se le denomina 3,5-diodotirosina o DIP. No se olviden de esta palabra. Si tengo un enlace de éster más una postura de yodo 3 monoyodotirosina MIT. Entonces ya tengo dos elementos que me pueden servir para formar las hormonas. Si se suman bioquímicamente o biológicamente dos diyodotirosina, 3,5-diyodotirosina, voy a formar la T4. Si se suma una monoyodotirosina con 3,5-diyodotirosina, voy a formar la T3. Ojo, la producción periférica de hormona tiroidea T4 a T3 debe de tener siempre acción enzimática de las desyodasas. Quiere decir que tiene que perder yodo para que se forme la T3. Hasta ahí es muy sencillo. Más cercano. Entonces vamos a ver que la posición, estos numeritos que tiene su estructura química, corresponde a la postura del yodo. Pero se los pongo nuevamente para que vean, porque dentro de ellos se va a generar una triyodotironina reversa, que va a tener una postura en espejo de lo que es la 3,5,3,1 triyodotironina. Esta última, que es una triyodotironina reversa, es un metabolito de desecho que puede estar, pero no me va a servir, sino es más bien lo que ya va a desechar la célula. ¿Preguntas hasta ahí?
No, ¿Vamos bien, Sí, Doc, lo puedo doctores? repetir. ¿Mande? No entendí. Yo no entendí, lo puede volver a repetir. ¿De dónde te repito, doctora? A partir de esta diapositiva, de lo que dice estructura química. Ok, vamos. Sí, por favor. Aquí les acerco la formulación que está en esta previa, que son las imágenes. Aquí vuelvo a reproducir porque vuelvo a poner, te muestro cómo es la estructura química de la tirosina o la 3535 tetrayodotironina, que es la T4. Si observas, tiene yodo en la posición 3,5, el enlace de éster que me da la hormona T4. Pero esta no es la que es activa. Yo tengo que tener una activa, pero en esa formación aquí tiene que haber una desyodación, o sea, tiene que perder un yodo. Puedo formar 3,5,3' yodo, triyodotironina, y entonces voy a formar una T3, que es un metabolito activo. Pero puede ser que el yodo no lo pierda de donde yo estoy señalando en la T3 activa, sino que lo pierda del otro lado y entonces me va a dar como una imagen en espejo y a eso se le va a denominar triyodotironina reversa, que es un metabolito que es de desecho, ese no es el activo. Por lo tanto, ojo, cuando yo mido en un perfil tiroideo, no mido la T3 que no es activa. Esa no la pido, yo pido T3 activa, que es el libre, y la T4 libre. ¿Ahora sí, doctora? Ah, ya, Doc. Sí, ¿Ya? Ok. gracias. ¿Todos? Sí, Ok. ¿Puedo seguir? sí, Doc. Sí, Doc. Ok. No, una pregunta. Ay, perdón. Es que a mí me toca exponer hipertiroidismo, pero mencionaba que las que se evaluaban, que se mantenían elevadas era T3, T4 y FT4. O sea, ¿qué diferencia hay entre T4 y FT4? FT4 es el metabolismo, perdón, es la hormona sin desyodar. No es la libre, pero no tiene significancia clínica, doctora. Ah, ok, sí, es que en los estudios mencionaba que para el diagnóstico era un perfil tiroideo y que se evaluaban esas tres que se mantenían elevadas y que se suprimía la liberadora. Así es. Aguántame tantito, que esto nada más es el preámbulo de la estructura química. Voy a llegar a esa parte todavía. Aguántame Ok, no, tantito. gracias, sí, gracias. ¿Sí? Ahorita voy a entrar a la parte de cómo se da la producción y es ahí donde vas a terminar de entender la parte de la interpretación de los laboratorios. Bueno, voy a tocar también lo que es el yodo, porque juega un papel relevante. Recuerden que les dije, mucho del crecimiento de la glándula y de la funcionalidad tiene que ver la ingesta de yodo. Entonces, el yodo es un mineral que se encuentra de predominio en las zonas costeras y es abundante en el agua de mar, así como los productos que de él emanan, como son los mariscos y otros alimentos en los que se representa en forma de yoduros inorgánicos. Ahorita que veamos la parte de la fisiología, nos vamos a dar cuenta cómo el yoduro es una presentación y una forma para entrar a la célula. Entonces, el requerimiento mínimo para una función adecuada de la tiroides mínimo, así que digamos, no tiene otra ingesta y es muy poca la que la región le permite tener en su alimentación, es 50 microgramos por día. Pero en los grupos etarios vamos a tener requerimientos específicos. Tal es el caso de los niños, que con 50 funcionan, pero puede ser de 50 a 120 microgramos. En el adulto, como yo y ustedes, tenemos un requerimiento de 150 microgramos. En las embarazadas se requiere un poco más. Recuerden que ahí tiene una funcionalidad importante y ellas van a requerir 175 microgramos. Y en la lactancia se requieren 200 microgramos.
¿Qué alimentos, como mencionaba al principio en esta presentación, son los ricos en yodo? En esta tabla les muestro que la sal yodada, no sé si la conocen, el pescado, la leche, el huevo, el pan por los elementos que lo conforman, frijoles, tubérculos, mariscos y las carnes rojas. Entonces, eso sería algo que debemos de saber para por lo menos dar la orientación alimentaria. Este cuadro me encanta, no recuerdo ya de qué libro lo saqué, pero dice el mecanismo de captación de yodo para la formación de la hormona tiroidea. Entonces, muy didáctico. El yodo entra por la vía digestiva, por la boca. Llega al aparato digestivo, al estómago, y se empieza a absorber el yodo. Este se va a la circulación sanguínea y luego pasa al líquido extracelular. Este lo excreta y empieza a formar, este se va luego a la glándula tiroides, a los folículos, y capta el yodo para formar lo que ya platicamos al principio, T4 o T3 o T3 reversa, dependiendo el momento celular o el momento del metabolismo celular, es como se va a dar. Y entonces después se excreta, pero no se excreta todo. Vamos a excretar lo único que ya a la célula no le va a hacer funcionar. La mayor parte vuelve a reciclarse. Bueno, aquí viene la parte fisiológica. En el paso A dice ingreso de yoduro al folículo tiroideo, y aquí va a participar una bomba de yoduro, que más adelante lo vamos a comentar específicamente. Aquí nada más nos vamos a ir familiarizando. Esto que señalo ahorita con la flecha es el folículo. Esto que está en el centro es el coloide. Y las bolitas que se ven como perlas, pero oscuras, perlas negras, son el yodo. Entonces vemos que el A, denominado yoduro, entra a la membrana basal y va a ingresar a través de ella hasta la membrana apical para llegar al folículo, al coloide. Este viaja, si ustedes observan, a través de la circulación sanguínea, que ya lo mencionamos en el cuadro didáctico, que ingresa el yodo, va al estómago, se absorbe y va a los vasos sanguíneos. Y entonces aquí vemos que al llegar a los vasos sanguíneos se toma el elemento yodo para poder formar las hormonas tiroideas. En el paso B, que aquí observamos, debe de haber oxidación del yoduro, y aquí es donde interviene algo que se llama tiroperoxidasa o TPO o peroxidasa, dando lugar a la formación de los elementos monoyodotirosina, MIT, o diyodotirosina, DIT. Y aquí vemos el paso B. Y aquí vemos la cadenita, que aunque se ven como gusanitos, es esta cadenita que vemos en el C, que vemos que hay uno, este es monoyodotirosina, triyodotirosina y tetrayodotirosina. Con mucha imaginación, doctores. Entonces, en el paso C se forman las hormonas tiroideas T3, T4 mediante el acoplamiento de MIT, que le va a dar T3. Buenas noches, ¿quién habrá llegado? Wendy, ya, volvió y Wendy. Y entonces, en una expresión muy simple, MIT más DIT me va a dar T3, DIT más DIT me va a dar T4, y tanto la T3 como la T4 se depositan en el coloide. Todo se va a quedar aquí en el centro. En el paso D, las hormonas pasan del coloide a las células foliculares, o sea, vuelve a tomar hacia la membrana basal y se produce lisis o disolución de la tiroglobulina. La tiroglobulina es la proteína transportadora.
A nivel periférico se va a sintetizar a partir de la desionización. Ahora viene un proceso que también va a intervenir la TPO, que va a producir que esta se pierda un yodo, pero va a ser en la T4 y va a formar el 85% de T3. A su vez, a partir de la T4 se van a formar los metabolitos inactivos que ya los había mencionado, la T3 reversa. En el paso E, las hormonas tiroideas van a secretar ahora sí el requerimiento de T3 activo hacia la circulación sanguínea. ¿Preguntas hasta acá? No, Doc. ¿No? ¿Todo claro como el agua? ¿O no me entienden nada? Ahí más o menos, Doc. Creo que hay que volverlo a leer. Sí. Bueno. Ahora vamos a platicar o a hablar sobre el mecanismo específico. Ya vimos cómo se da una secuencia muy simple, muy sencilla para formar y hasta llegar a la circulación. Pero, ¿qué sucede a nivel de la membrana basal? Bueno, vamos a tener un primer paso nuevamente, que va a ser el transporte de yoduro, que les dije, no pierdan de vista eso. La célula folicular, que sigue siendo esa de forma muy esquemática, y vemos los puntitos amarillos, esos van a ser algo que se le denomina NIS o cotransportador de yodo-sodio. La célula folicular va a captar el yodo, pero como yoduro sódico, y va a pasar a través de la membrana por un mecanismo de cotransportador de yodo-sodio, que es específico. Hagan de cuenta que llegan a una fiesta VIP. ¿Cuál es el antro más famoso que ustedes conocen? Porque yo ya no llego a los antros, niños. Bloom. No lo sé. Tampoco, ya no llegamos. No nos Ya no permiten llegamos, después. ya no nos Hay dejan. mucho narco, ya da miedo. Sí, claro, pero digamos que vamos al antro más famoso. Pero, ¿quién es el más pachanguero de ustedes? Mm, creo que nadie, Doc. La Bueno, Martín, yo creo. ¿quién? Es del Martín, el Sí, Martín. el Martín. Ah, bueno, digamos que Martín es el que los lleva a la fiesta y él es el cotransportador NIS, pero no tiene todo el poder para poder entrar. Entonces él nada más les deja en la puerta la entrada libre. Para poder llevar el yoduro hasta ahí se me fue. ¿Cómo se llama? El coloide. Para poderlo llevar hasta el coloide, va a requerir de otro elemento o otro conocido que sea poderoso dentro del antro. Y a este se le va a denominar transportador pendrina. Pero este va a ser un transportador que ya una vez que el sodio se pierde en la célula basal, va el yodo a unirse con un ion de cloro y entonces la pendrina va a ser un transportador específico de yodo-cloro. Entonces va a ser un cloruro de yodo el que va a llegar a la membrana apical. ¿Hasta ahí comprendieron o los hice bolas? Para Sí lo poder puedes Escapar en el examen. ¿mande? Que Dios nos ampare en el examen, Doc. Si a ti te fue bien. Bueno, en pocas palabras, para poder entrar a la membrana debe tener dos transportadores. El de yodo-sodio, que se le denomina NIS o sin transportador de yodo-cloro, perdón, de yodo-sodio, que está en la membrana basal. El otro transportador que va a permitir que se vaya hacia el coloide, que va a hacer a través de la membrana apical, se le denomina pendrina. Y este lo va a transportar como un transportador de yodo-cloro
a las vesículas donde se van a fusionar para poder entrar ya con una pinocitosis. Si lo viéramos de forma de estructura bioquímica, veríamos esto. Tenemos un enlace de éster con la acción de la tiroglobulina, que es el que lleva, el encargado de llevar a los niños a la escuela, y va a llevarlo por acción de la tiroperoxidasa, va a permitir que se ionice y entonces se va a adherir el yodo. Dependiendo del número de yodos que se adhieran, se le va a denominar diyodotirosina, y si se le adhiere un no de yodo, se le va a llamar monotirosina. Si ya se vuelve a accionar la tiroperoxidasa, me va a formar la tetratriyodotironina. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Lo que quiero mostrar con esta imagen es que debe de haber acción de la tiroperoxidasa siempre para que se lleve a cabo cualquier paso, desde el enlace éster solito hasta la ionización o la desionización. En el paso 2, estas vesículas, las que estábamos hablando de la membrana basal, en el yoduro es oxidado por acción de la enzima que les estoy comentando, la tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea, para su posterior unión a los residuos de tirosina, aproximadamente el 10% de los residuos de las cadenas de tiroglobulina, dando lugar a monoyodotirosina o diyodotirosina. En esta parte, después de ver todo lo que venimos viendo poco a poco, estamos observando entonces que es una acción dinámica. ¿Qué quiere decir? Que tanto hay producción de monoyodotirosina como diyodotirosina, como T3, como T4 al mismo tiempo. Y hay residuos de T3 reversa y hay residuos de yodo, que esto va a liberarse dependiendo del momento biológico que requiera el cuerpo humano, el metabolismo. Todo esto que les estoy explicando se llama organificación. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya los noto muy callados. ¿Se durmieron? No, Doc, aquí estamos. Aquí seguimos, Doc. Muy bien. Entonces, el acoplamiento de residuos yodados, que son el DIP o el MID, va a dar lugar a la T4 nuevamente o a la T3. Y nuevamente entra la tiroperoxidasa para catalizar y hacer que la T4 se convierta en T3 y tenga residuos nuevamente. Y eso es un ciclo, nunca se termina. Pero entonces, en el paso 4 hablaríamos de la síntesis de la tiroglobulina. Se produce en el retículo endoplásmico rugoso de la célula folicular tiroidea y es incorporada a las vesículas del polo apical a través de las vesículas para que la célula, posteriormente de la yodación de algunos residuos de tirosina, llegue nuevamente portando en su interior T4, T3, MID, DIT y residuos de tirosina sin yodar. Entonces, esta va a estarse moviendo porque es la que va a liberar finalmente lo que se requiera de acuerdo al metabolismo. Y entonces el quinto paso sería la liberación ya propiamente de las hormonas, pero vamos a recordar. Aquí les puse un vehículo para que se acuerden. Un sintransportador de sodio, de yoduro de sodio, que va a permitir la entrada hacia el interior de la membrana basal. ¿Para qué nos sirve el yodo? Digo, el sodio únicamente para la entrada del yodo hacia la membrana basal, que es donde inicia la síntesis por acción de la tiroperoxidasa y va a permitir una desiodación o una yodación.
y que va a formar MIT o DIP para que finalmente, por acción de la tiroperoxidasa, se dé la formación de T4 a T3. Una lisis va a hacer que esta, a través de un fagocitoma o una engullir la sustancia, pueda meterlo hacia el centro del folículo y entonces aquí adentro puede continuar dándose la iodación y pueda formar MID, DIP y la tiroglobulina únicamente lo que va a hacer es portarlos y aportar lo que requieren en el momento de la secreción de la hormona. Y entonces, las vesículas de tiroglobulina se van a fusionar en la membrana apical, que es en esta parte, y se van a internalizar a través de micropinocitosis. La pinocitosis, recuerden que es atrapar el líquido, engullirlo, cerrarlo y meterlo por acción propia de una vesícula. Pero como es celular, se le denomina micropinocitosis. Entonces, estas vesículas se unen al lisosoma formando fagolisosomas, que son los que van a permitir la transportación, donde por acción lítica, de nuevo por la tiroperoxidasa, se van a liberar ya T3, T4, MID, DIP, dependiendo qué se necesite en el torrente sanguíneo. Algunos elementos de MID o DIP se pueden degradar al interior folicular y el yodo que desecha se vuelve a reutilizar. Nada se pierde. ¿Preguntas hasta acá? No, Doc. No, doctora. Bueno, les dije que les iba a volver a mencionar el hipotálamo. Bueno, todas las etapas que ya revisamos no sería posible si no tienen el estímulo de la tirotropina, que va a permitir que segregue las células tirotropas de la hipófisis y esta va a generar el estímulo, porque es donde va a tener el requerimiento, porque ahí tenemos ¿qué? En el hipotálamo, ¿qué tenemos? La hormona liberadora de tiroides. Así es, pero para que esta se dé, tiene que tener un estímulo externo, un requerimiento, y a partir de ahí se detona la producción. Entonces, lo de arriba ya lo revisamos y ahorita nos vamos abajo y vemos que tiene una producción compleja, bioquímica, pero que no da la claridad. ¿Por qué? Porque parte del tratamiento en el caso de la hipofunción va enfocado al estímulo de la degradación de la propia T4 para convertirse a T3 y esta glándula se vuelva a funcionar. Pero ¿para qué todo esto? Bueno, para poder estudiar las enfermedades tiroideas. La tiroides produce el 100% de la T4 que circula y el 20% de la T3 circulante. Las enfermedades tiroideas se van a clasificar de acuerdo a su origen. Entonces, la primera clasificación sería estructurales, el bocio. Estas se van a subdividir en neoplásicas. Estas se van a dividir en benignas y malignas. Las benignas van a ser el adenoma, las malignas carcinomas y el más importante o el más frecuente el papilar y por orden de aparición folicular, medular y anaplásico. La segunda clasificación sería la no neoplásica, que va a ser la hiperplasia difusa nodular, que es propiamente nada más el crecimiento de las células, y el bocio coloide, que va a depender obviamente de la cantidad de coloide que tienen los folículos, la tiroiditis, que puede ser aguda, subaguda o crónica, y otra gran
clasificación serían las funcionales, que son el hipertiroidismo o hiperfunción, que puede ser acompañado con bocio difuso o con bocio nodular o de plano sin bocio. Y la otra sería el hipotiroidismo o la hipofunción, que puede ser con bocio difuso, con bocio nodular, sin bocio y sin tiroides, que es cuando hay una cirugía de tiroides y lo llevamos a un hipotiroidismo profiláctico. ¿Cómo estamos? ¿Continuamos? Aquí ya se alinearon con el A3. El A2 va un poquito más adelantado. ¿Le continúo? Sí, nada. Ya estamos cansados. Sí, Doc. Los llevo hasta el abordaje. Son como dos láminas más. ¿Preguntas hasta acá? No, Doc. Bueno. Lo que comentaba al principio, ¿cuáles son la importancia de la hormona tiroidea en el cuerpo? Bueno, en el corazón tiene un efecto cronotrópico e inotrópico. En el cronotrópico aumenta el número y afinidad de los receptores beta-adrenérgicos. En el inotrópico aumenta el ritmo cardíaco y aumenta la proporción de cadenas pesadas de miocina y activan la energía o la ATP-ASA. En el tejido adiposo va a tener un efecto catabólico, va a conducir a la lipólisis. En el músculo va a tener un efecto catabólico y va a permitir la degradación proteica. En el hueso va a tener un efecto de desarrollo, ya lo habíamos comentado al principio, y va a permitir el crecimiento y desarrollo del esqueleto de forma normal. En el sistema nervioso central va a tener un efecto de desarrollo y va a permitir el desarrollo encefálico normal. En el intestino va a tener un efecto metabólico y va a permitir el aumento de absorción de hidratos de carbono. La lipoproteína va a tener un efecto metabólico y va a permitir la reducción plasmática y las reservas corporales de colesterol unidos a las lipoproteínas de baja densidad, o sea que protege a nivel cardíaco. Y otros como el calor, es un calorígeno y estimula el consumo de oxígeno por los tejidos metabólicamente activos. El primer paso en el acto médico es una buena anamnesis, que es el interrogatorio. Y siempre les he estado mencionando que se haga un interrogatorio dirigido, porque si no las personas nos llevan a la perdición. Entonces tenemos que identificar el problema y hacer un buen interrogatorio. El siguiente paso sería la exploración física, seguida de pruebas complementarias que ayudarán a facilitar el diagnóstico. En cuanto a la exploración física, el primer paso sería la inspección. Aquí vemos imágenes generales, pero en la inspección podemos pedir al paciente que eleve el cuello como vemos en la primera imagen y observamos en la parte frontal y observamos en la parte lateral. Pedimos que flexione el cuello para ver si no hay anormalidades o limitación de la movilidad del cuello y como ya vimos en su parte anatómica que está conformado de varios elementos que nos podrían dar la sintomatología o la sinología para identificar problemas tiroideos. Entonces, hay varias formas de explorar el cuello. En la inspección nos vamos a parar enfrente, al lado, para observar y indicamos al paciente hacer estos movimientos que tenemos en la imagen. También vamos a observar la coloración de la piel, la simetría de los músculos, de la tráquea, lesiones cutáneas o en la piel que pudiéramos observar fístulas o orificios de drenaje, cicatrices, porque hay pacientes que no nos dicen que están operados de la tiroides y hasta que observamos el cuello vemos una cicatriz de lado y lado y podemos preguntar y seguramente se trata de una recepción de la glándula tiroideas o de presencia de tumoraciones previas. También podemos observar la distensión de las yugulares o prominencia de las carótidas. En cuanto a la palpación,
podemos colocar la cabeza del paciente discretamente inclinada hacia adelante para que nos dé la facilidad de poder tocar, la relajación de la musculatura, y vamos a colocar los dedos en la parte de atrás y luego los empezamos a revisar de forma bimanual de ambos lados. Nosotros nos colocamos por la parte posterior para poder revisar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el cuello? Los siguientes puntos anatómicos. El hueso hioides localizado entre la mandíbula y el cartílago tiroides, que sería más o menos en esta zona. El espacio tiroideo que está, si usted lo toca, se toca como un anillito en el centro. El cartílago tiroides y cricoides, que hace un parteaguas de donde está la glándula tiroides, el espacio cricotiroideo, y enseguida tocamos a nivel de la C5 la glándula tiroidea. La tráquea y los músculos esternocleidomastoideos. ¿Preguntas hasta acá? Doc, eso a fines de examen, ¿podría preguntar usted o sea, el orden de la exploración física? ¿O no lo va a preguntar? Voy a preguntar los puntos anatómicos que debemos de tener en cuenta. Porque esto lo tendríamos que hacer presencial. Esta parte sí se tiene que hacer presencial. Ok, Doc, gracias. Lo otro que vamos a explorar en la palpación es la presencia de cadena ganglionar, y entonces podemos explorar grupos ganglionares, los mentonianos, los submaxilares, los cervicales posteriores, superficiales y profundos, yugulares, occipitales, preauriculares, retroauriculares. Entonces tendríamos que explorar todo. El día que tuvimos, no fue con ustedes, no me acuerdo con quiénes me decían, yo tengo ganglios, pero en realidad encontramos, sí fue con ustedes, con el grupo del miércoles o del jueves. Tocamos unas bolitas, pero se trata de quistes sebáceos, no son propiamente glándulas, digo linfáticos. Bueno, este video se los voy a mandar con su jefa. Son las maniobras de Kervine. Sí me interesa que se lo sepan, cómo se hace. No le voy a preguntar cómo se hace, más bien voy a decir cuáles son las maniobras para identificar la glándula tiroides en una posición posterior, que es la maniobra de Kervine, y lateral es la Hay. Entonces, estas se las voy a mandar en un video. Ya vieron, ya terminamos. ¿Preguntas? No, Doc.